La diferencia es que cuando estábamos en medio ácido agregábamos agua y protones para balancear oxígenos e hidrógenos, ¿sí? Y acá vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer de cuenta que si estuviéramos en medio ácido, pero después no me tengo que olvidar de que los protones los tengo que eliminar agregando oxidrilos, ¿sí? Y donde yo agregue oxidrilos a protones, después los voy a reemplazar por una molécula de agua, como dice acá. Entonces, ¿se anima alguien a escribir cómo les quedaron estas ecuaciones? Acá abajo. Bueno, si no se los muestro yo y lo vamos viendo porque hoy es la última clase que tenemos antes del parcial, ¿se acuerdan? Con Pamela tienen 2 clases más, así que nosotros hoy vamos a terminar con la teoría de la unidad 2, ¿está? Les va a restar a ustedes terminar con la práctica y por favor resuelvan las actividades que yo les voy proponiendo en los PowerPoints, ¿sí? Además, al igual que como hicimos con la unidad 1, les voy a dejar en el EVA un cuestionario teórico-práctico de la unidad 2, ¿sí? Es la última clase porque el martes que viene es 21 de septiembre y no hay clases en la UCA, ¿sí? Bueno, veamos entonces cada una de estas hemireacciones. Acá teníamos el amoníaco que pasa a nitrato, ¿sí? El elemento que cambia de número de oxidación es el nitrógeno, y acá teníamos el permanganato que pasa a dióxido de manganeso. Nuevamente el manganeso es el que cambia de número de oxidación. Esta ya la habíamos visto medio ácido. Entonces, bueno, ¿qué era lo que hacía primero? Balance de masa. Vamos a ver primero de este lado y después vemos de este lado. El nitrógeno acá está balanceado, no necesito hacer nada, ¿sí? Segundo, balanceo los oxígenos y los hidrógenos. ¿Qué pasa? Acá tengo 3 oxígenos y acá nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agrego 3 moléculas de agua del otro lado, ¿sí? Para compensar estos 3 oxígenos. Ahora, cuando agregué 3 moléculas de agua, estoy agregando hidrógenos. Entonces, ahora en total tengo de este lado 9 hidrógenos, ¿sí? 3 por 2, 6, más 3 de acá, 9. ¿Qué hago? Pongo 9 hidrógenos del otro lado. ¿Lo siguen ese razonamiento? Sí, Primero, primero el elemento, después los oxígenos, después los hidrógenos. Bueno, y finalmente, ¿qué pasaba? Como estoy en medio básico y esto no me lo tengo que olvidar, yo no puedo dejar estos 9 protones acá, ¿sí? Entonces lo que hago es agregarle 9 oxidrilos al lado, donde estén esos protones. ¿Está? Pero no lo puedo agregar solamente de este lado, porque si no me desbalancea la masa, ¿sí? De la reacción. Entonces también los agrego del otro lado. ¿Eso está? Si agrego a ambos lados lo mismo, es como si no agregara nada, ¿sí? Eso como cualquier ecuación matemática. Entonces, de este lado se me van a combinar los oxidrilos y los hidrógenos, ¿sí? Los combino acá en 9 moléculas de agua, y del otro lado me van a quedar esos oxidrilos que parecen que salieron de la nada, pero no, salieron de justamente que agregué a ambos miembros, a ambos lados de la reacción, 9 oxidrilos. ¿Está? Bien, entonces otra cosa que se acuerdan que teníamos que hacer era simplificar. Yo acá tengo 3 aguas de este lado y 9 de este lado, ¿sí? Eso yo lo puedo simplificar los coeficientes, ¿está? Acá voy a dividir por 3, ¿sí? Me desaparece, se restan básicamente. Y acá me quedarían de manera neta 6 aguas de este lado. Y el último paso, una vez que ya balanceé la masa de todos los elementos que participan de la reacción, es balancear las cargas. Entonces me fijo, de este lado tengo 9 cargas negativas, de este lado tengo una carga negativa, tengo que sumar
8 cargas negativas de este lado para que me quede balanceada la ecuación en cuanto a cargas. ¿Está? ¿Algún paso de todos los que describí hasta el momento no se entendió? No me pueden quedar protones, ¿sí? Hidrógeno con carga positiva, porque estoy en medio básico, ¿sí? Que esa era mi consigna. Eso me lo dice la consigna. Si yo estuviera balanceando una reacción en medio ácido, como hicimos en la clase pasada, ahí no hay problema de que queden los protones, ¿sí? Acá los tengo que eliminar porque estoy en medio básico. Y en medio básico, si se acuerdan de la unidad 1, ¿sí? Voy a estar en un pH mayor de 7. No voy a tener protones, ¿sí? Voy a tener oxidrilos como mucho. Entonces, los protones tienen que desaparecer de la reacción. ¿Está? Si yo tuviera, a mí me quedaran en la ecuación final protones, y yo digo que esa reacción es en medio básico, está mal conceptualmente. Si esos protones no van a estar en un medio básico, ¿sí? Porque reaccionarían para formar agua, que es exactamente lo que estamos simulando acá, ¿sí? Bien, entonces veamos rápidamente el otro ejemplo, es exactamente lo mismo, ¿sí? Acá tampoco tengo nada, tengo que balancear los manganesos, ¿sí? Si los tuviera que balancear, ¿se acuerdan que poníamos directamente un coeficiente adelante, de acuerdo a lo que necesitemos? En este caso no es necesario. Entonces empiezo balanceando los oxígenos. Fíjense que acá tengo 4 y 2, me faltan 2. Agrego 2 aguas de este lado. Ahora miro los protones. 2 por 2, 4, agrego 4 de este lado. ¿Qué pasa? No me puedo quedar ahí, ¿sí? Tengo que agregar 4 oxidrilos para poder eliminar estos 4 protones y formar 4 aguas, pero a la vez tengo que agregar 4 oxidrilos de este lado también, para no alterar el balance de masas, ¿sí? Entonces, estas 4 aguas provienen de esta combinación, y ahora tengo que simplificar porque me quedaron aguas de ambos lados. Estas las borro, y me quedan básicamente 2 aguas de este lado, ¿sí? Las puedo restar. Y hasta acá terminé de balancear la masa. Me fijo las cargas, ¿sí? Y lo que necesito agregar son 3 cargas negativas para compensar estas 4 negativas que tengo acá, y ya tenía una negativa, me faltan 3 para que me quede totalmente balanceada en mi reacción en carga y masa. Entonces, bueno, una vez que teníamos las dos en mis reacciones balanceadas, el resto ya es bastante más sencillo. Ahora me tengo que fijar, si yo acá estoy compartiendo o intercambiando 8 electrones, acá estoy intercambiando 3 electrones, esas dos ecuaciones, si yo las sumo directamente así como están, no, ¿qué me va a pasar? No se me van a simplificar los electrones, ¿se acuerdan de eso? Que no me tenían que quedar electrones en la ecuación global. Entonces yo tenía que, usaba como estrategia, multiplicar las de mis reacciones por un coeficiente que me permita después cancelar los electrones. En este caso, ¿por qué multiplicaríamos? ¿O por qué multiplicarían esta ecuación? Por 3. Por 3, y a la vez esta la multiplicarían por 8, ¿sí? De esa manera, fíjense, ¿sí? Que es lo que está acá. Si yo multiplico, acuérdense que no multiplico solo los electrones, lo que yo multiplico afecta a cada uno de los miembros de la reacción, ¿sí? Por eso acá me quedan 27 protones, ¿sí? 9 por 3, 27, 1 por 3, 3, bueno, 3 por 8, 24, ¿está? Aguas y permanganato, o sea, todo lo que está de este lado de la flecha me queda de este lado de la flecha. Y todo lo que está acá me va a quedar de este lado, ¿sí? Aplicando ese coeficiente a cada uno de los miembros. A todos estos los multiplico por 3 y a todos estos los multiplico por 8. De esa manera, fíjense que me quedan 24 electrones a cada lado de la ecuación global. ¿Está?
Y hay otras cositas que también puedo simplificar. Por ejemplo, acá tengo 16 aguas y 18 aguas. No voy a dejar todas esas aguas, ¿sí? Las voy a simplificar. ¿Qué más? Los oxidrilos. Acá tengo 27 oxidrilos, acá tengo 32. Bueno, de manera neta me quedan 5 de este lado. El agua me quedan de... Ah, no, de este lado me van a quedar 2. Sí, acá está. Y finalmente, lo que tengo que hacer, o lo que les conviene hacer cuando llegan a este momento que terminaron el balanceo, es realmente corroborar de que esté balanceada. Ustedes ya saben cómo tiene que quedar una ecuación balanceada. Si tengo que tener el mismo número de cada elemento de cada lado de la flecha. Entonces me voy fijando, bueno, acá tengo 3 nitrógenos, acá me quedaron 3 nitrógenos, bien, así. Y van contando de cada lado y les tiene que quedar lo mismo, ¿sí? Profe, Sí. nosotros con las otras ecuaciones no hacíamos esto de pasar sumando, o sea, como si yo tenía 27 de un lado y 32 del otro, pasar el 27 restando para que me queden menos. Con otro no lo hacíamos, ¿o no? ¿Y qué hacían? O sea, Dejaban todo expresado así, todo claro, completo. Bueno, la manera, digamos, correcta es sí eliminarlo, porque cuando vos tenés lo mismo a ambos lados de la flecha, no tiene sentido químico, ¿sí? La realidad es que acá se te están generando 2 moléculas de agua de este lado, ¿sí? en realidad nosotros directamente teníamos la ecuación final, ¿o no? O teníamos las dos de arriba. Ustedes tienen que, o sea, si yo les digo, balanceen, volviendo el ejercicio 1, balanceen esta reacción, acá, balancee esta reacción redox en medio básico, ¿sí? Ustedes la respuesta a eso es esto que está recuadrado acá en verde. El tema es cómo llegan a eso. Si ustedes ya aprendieron por algún motivo algún otro método por el cual balancear la ecuación, ¿sí? Pueden responder de manera correcta. Esto está. Lo que yo les explico es un procedimiento que no requiere que ustedes se aprendan de memoria todos los balanceos de las ecuaciones redox, ¿sí? Porque lo pueden ir razonando paso a paso para llegar acá. No sé si eso es lo que vos me preguntás, porque vos me dijiste que no simplificaban los que le quedaba de ambos lados, algo así. Claro, claro, ahí entendí, gracias. Ustedes lo que para poder balancear una ecuación redox, esta es a mi criterio, por eso se los enseño así, es la forma más sencilla, ¿sí? Y que, digamos, es un mecanismo que lo pueden aplicar de la misma forma para cualquier compuesto. Entonces, me parece que es muy práctico. Si ustedes trataran de balancear la ecuación sin hacer esto, ni ahí van a llegar a poder poner estos coeficientes de casualidad y darse cuenta de cómo se balancea, ¿sí? Es bastante complicado, en cambio con todo este procedimiento. Ojo, una cosa que sí les puedo pedir es que ustedes me escriban las hemireacciones, eso sí, ¿sí? O sea, tienen que entender, al ver una reacción redox, cuáles son las 2 hemireacciones que en realidad están ocurriendo, a pesar de que, como se dan en simultáneo, la reacción redox la vemos como un todo, ¿sí? Tienen que identificar cada una de las hemireacciones, y si yo les pido, las tienen que escribir balanceadas, o sea, tendrían que llegar a escribir esto que está acá y esto que está acá. Esas serían las hemireacciones balanceadas que están ocurriendo en esa reacción redox. O estas que están acá lo mismo. La realidad es que si ustedes pueden llegar a la ecuación global, también llegaron antes a tener las hemireacciones balanceadas, ¿sí? Así que bueno, con esto terminaríamos, tenían estas otras de tarea. Si no las hicieron, háganlas y les consultan a Pamela, que Pamela también les va a dar seguramente ejercicios de balanceo, así nosotros seguimos con la teoría, ¿está? O cualquier cosa me mandan un mail. Acá tienen un ejemplo de dicromato y cloruro en solución ácida y tienen otra más en solución básica para practicar las dos formas, o esa pequeña diferencia que hay entre las dos formas, ¿está? Bueno, ahora vamos a seguir un poquito con
A no ser que alguien tenga alguna pregunta rápida ahora, si no la vemos después. Bien, seguimos un poquito con la teoría de lo que es la unidad 2, ¿sí? ¿Por qué vemos todo esto de las reacciones redox, balanceo? Bueno, esto es en realidad para poder comprender qué es lo que está pasando desde un punto de vista electroquímico en cosas que nosotros usamos cotidianamente, ¿sí? Y que podemos aprovechar, digamos, ese intercambio de electrones que ocurre en las reacciones electroquímicas, las podemos aprovechar para generar trabajo, ¿sí? O para aplicarlo a un proceso que nos sirva. Entonces, bueno, acá entran en juego lo que se llaman las celdas voltaicas, ¿sí? O también se llaman celdas galvánicas, dependiendo. Esto viene de los apellidos de estos investigadores químicos italianos, ¿sí? Que fueron los que desarrollaron por primera vez lo que sería una pila. Bueno, una celda voltaica o galvánica, ¿qué es lo que hace? Aprovecha una reacción redox espontánea, y este es un punto clave, la palabra espontánea, ¿sí? Para generar electricidad. ¿Está? ¿Saben o tienen idea a qué me refiero cuando digo reacción espontánea? Pueden tirar cualquier cosa, lo que se les ocurra. Como que se genera el momento, profe, así de la nada. Bueno. Claro, de un momento Sí, para el otro. es así. Lo que pasa es que, aunque sea contraintuitivo, no tiene tanto que ver con el tiempo, ¿sí? Porque podemos tener una reacción espontánea que es muy rápida, pero también podemos tener una reacción espontánea que es lenta. O sea, está bien, pero no lo asocien al tiempo que tarda, ¿sí? Porque de eso se ocupa la cinética, ¿sí? De las reacciones. Sino que esto tiene más que ver con que si la reacción ocurre finalmente o no ocurre, ¿sí? A eso nos referimos con espontaneidad. Si yo tengo una reacción y esa reacción va a cursar, es decir, se va a llevar a cabo, va a ocurrir, es una reacción espontánea, ¿sí? Tal vez no sea muy rápida, pero va a ocurrir. Por ejemplo, como vimos en la clase 1, yo les mostré una slide con distintos ejemplos de reacciones electroquímicas que ocurrían en la vida en general, ¿sí? Y teníamos una cadena de metal con corrosión, ¿sí? La corrosión de los metales es una reacción espontánea, ocurre, pero fíjense que no es una reacción que ustedes dejan una cucharita y ya se oxidó, no, es una reacción que tarda tiempo, mucho tiempo, es muy lenta, pero es espontánea, ¿está? La combustión, cuando ustedes abren el mechero del gas en su casa y prenden la hornalla, es rapidísimo, ¿sí? Como empieza a ocurrir. También es espontánea, pero rápida. O sea, no lo asocian al tiempo, sino asocianlo a que esa reacción va a ocurrir o no. Ahora, ¿de qué depende de que esa reacción ocurra o no? Bueno, eso depende de otra área, que es la termodinámica, así que ustedes, bueno, no creo que hayan visto mucho en Química 1, pero por ahí algo les mencionaron, que bueno, que tiene que ver con propiedades, digamos, tiene que ver en sí con la energía de la reacción, ¿sí? Si esa energía es favorable o es desfavorable, ¿sí? Obviamente si la reacción finalmente va a ser espontánea, es porque ese cambio de energía en el universo, en el sistema, es favorable. Entonces, esa reacción va a cursar y va a ocurrir. Acá a nosotros nos va a interesar aquellas reacciones que sean espontáneas, ¿sí? En las cuales yo pueda, esa energía justamente favorable, la pueda aprovechar para generar electricidad. ¿Y por qué voy a poder hacer eso? Bueno, porque en las reacciones electroquímicas hay intercambio de electrones, entonces yo lo voy a utilizar para generar electricidad. Este ejemplo creo que lo habíamos visto también en la primera clase como un ejemplo de
de reacción redox, no me acuerdo, pero bueno, si no lo tenemos acá. Fíjense si esto es muy rústico, pero bueno, imagínense que ponen una laminita de zinc, ¿sí? Zinc metálico, en un vaso de precipitado que tiene una solución con cobre, ¿sí? Con cationes cobre. ¿Se acuerdan que era celeste? Bueno. ¿Qué pasa? Al rato, porque es una reacción espontánea, ¿sí? A X tiempo, no importa el tiempo, ¿qué pasa? Se va a depositar cobre por encima de la lámina de zinc, ¿sí? Cobre sólido, ahí lo tienen, es lo que aparece acá. Y fíjense que ahora la solución está menos celeste, ¿por qué? Porque el cobre justamente se depositó como cobre sólido, y aparece el ion zinc en solución. ¿No está? Esta es una reacción redox espontánea que estas personas pudieron, o se les ocurrió de alguna manera decir, bueno, y si esto yo lo combino y el intercambio de electrones que está ocurriendo lo aprovecho, y fíjense cómo se puede armar una celda voltaica casera, digamos, que podrían hacer ustedes, ¿sí? Combinando. En un lado tengo esto mismo que tenía acá, ¿sí? La lámina de zinc y una solución que, no, perdón, no es lo mismo, una solución que contenga zinc catión. Y del otro lado pongo una lámina de cobre con una solución que tenga zinc catión. Y fíjense que estos dos compartimentos están conectados, está para poder, bueno, después les explicaré para qué, están conectados, ¿sí? Las soluciones están en contacto. Y lo otro que hago es, a través de, o unir, todo cerrar el circuito, ¿sí? Terminar de unir todo el sistema, ¿sí? Conectando estas dos láminas de metal. Y si yo tuviera un voltímetro y puedo medir lo que está pasando a través de este circuito, me daría 1.1 volt, ¿sí? ¿Se acuerdan de los voltios? La medida, eso calculo con física, lo verán. Esto me daría 1.1 volt, ¿sí? O sea, quiere decir que a través de mi circuito yo podría aprovechar ese voltaje, ¿sí? Y esto es lo que se llama, esto de una manera muy casera, es lo que se llama una celda voltaica, una pila o una celda galvánica, ¿sí? Lo que básicamente se le ocurrió a estas personas es que cada una de las hemirreacciones ocurra en un compartimento separado, a pesar de que, bueno, están conectados, pero están básicamente separados, ¿sí? Entonces, en un compartimento va a ocurrir la oxidación y en uno va a ocurrir la reducción. ¿Y qué pasa? Los electrones, sí o sí, para poder ir, digamos, ¿se acuerdan que ambas cosas ocurrían en simultáneo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno daba electrones, pero el otro los tomaba. Entonces, para que esas dos cosas, si yo estoy en compartimentos separados, ocurran en simultáneo, los electrones tienen que caminar por algún lado, ¿sí? Y ese camino va a ser el que yo le doy a través de este cable cerrando el circuito, ¿sí? Por eso puedo aprovechar ese voltaje, ese cambio potencial entre los dos electrodos, lo puedo aprovechar para prender una lamparita LED, por ejemplo, si quiero, para lo que quiera. ¿Está? ¿Se entiende entonces lo básico de una celda voltaica? Lo que yo tengo en una celda voltaica o galvánica son dos compartimentos en los cuales uno ocurre la oxidación, en el otro ocurre la reducción de una reacción espontánea, ¿sí? Si la reacción no es espontánea, yo no puedo generar nada, no voy a leer nada acá, cero, ¿sí? Al contrario, yo debería darle voltaje para que ocurra, ¿se entiende? Si la reacción no es espontánea, no va a ocurrir, no voy a poder aprovechar nada, ¿sí? Al contrario, voy a tener que gastar yo energía para obligarla a ocurrir. ¿Está? Entonces, perdón, espontáneo Sí. sería que no necesita electricidad externa, energía externa. Sí, pero el término espontáneo es más amplio que esto, entonces no vamos a decir que no necesita energía, podrías decir, o que va a ocurrir, ¿sí? La reacción es... Antes yo les daba casi una unidad entera de termodinámica, pero en realidad corresponde a química 1. Fíjense si no han dado nada de esto, ¿sí?
Lo pueden haber dado como el cambio de energía No, libre. no nos dio. ¿No dieron nada? Bueno. No. Quédense entonces con el concepto de que es una reacción que va a ocurrir, pero no lo asocien a que va a ocurrir rápido o lento, ¿sí? Eso es cinética, otra cosa, sino que va a ocurrir o no va a ocurrir porque su cambio de energía es favorable o desfavorable, ¿sí? En este caso necesitamos que las reacciones tengan un cambio de energía favorable, que ocurran, ¿sí? Como decir, ocurren solas, entonces todo ese intercambio de electrones ocurre espontáneamente y yo lo puedo aprovechar. Si yo pongo las dos cosas a reaccionar y no pasa nada, no puedo aprovechar nada. ¿Está? Entonces, para tener una celda voltaica, una pila en donde yo puedo aprovechar la energía, tiene que ser espontánea la reacción. Ahora lo vamos a seguir viendo capaz con otras cositas, les queda más claro. Bueno, acá está esquematizado un poco mejor lo que sería la celda voltaica, ¿sí? Y cada uno de esos compartimentos en realidad recibe el nombre, que seguramente lo habrán escuchado, de ánodo o de cátodo, ¿sí? El ánodo es el lugar en donde, es en donde ocurre la oxidación, ¿sí? Y acá yo tengo una reglita para que nunca se olviden cuál es cuál. Fíjense, el que empieza con vocal es oxidación, que también empieza con vocal, ¿sí? Y el cátodo es reducción, o sea, consonante y consonante, ¿está? Esto es siempre así. Entonces, si yo conozco la reacción redox, conozco las dos hemirreacciones, ¿sí? La de oxidación y la de reducción, y les pregunto cuál es la que ocurre en el ánodo, bueno, me fijo, la de oxidación es la que va a ocurrir en el ánodo, ¿está? ¿Cuál es la hemirreacción que ocurre en el cátodo? Bueno, la hemirreacción que ocurre en el cátodo es la de reducción. Entonces, como les decía, los compartimentos están separados, pero están pseudo conectados por una barrera porosa o puente salino. Acá lo que está dibujado es una barrera porosa, ¿sí? O sea, separo físicamente los compartimentos, pero hay intercambio de aniones y cationes. En el esquemita anterior, ven esta unión acá que tienen entre los dos vasos. Bueno, esto sí se llama puente salino, esto está relleno de alguna sal que no tenga nada que ver con la reacción, sí, que también permita el intercambio de cationes y aniones, esa es su función, ¿sí? Bueno, van a tener el compartimento del ánodo, en donde se efectúa la oxidación, el del cátodo, donde ocurre la reducción, y el flujo de electrones va a ser a través de un cable que yo use para cerrar el circuito, ¿sí? Hay distintos esquemas de pilas, pero bueno, esto sería como un esquema básico. Entonces, como les decía, a medida que esos electrones vayan moviéndose del ánodo al cátodo, eso me genera trabajo eléctrico, ¿sí? Y lo puedo aprovechar. Fíjense, esta misma es la que yo ya les mostré. Acá está un poquito más explicado qué es lo que estaría pasando en cada compartimento. En el compartimento de este lado, ¿sí? Del ánodo, fíjense, ¿qué pasa? El zinc, en el ánodo de oxidación, el zinc se oxida a zinc más 2, o sea, paso de un estado 0 a un estado más 2, oxidación. ¿Está? Esos electrones que perdió acá van a viajar, ¿sí? A través de mi cable, como yo cerré el circuito, hacia el cátodo. ¿Está? Ahí es donde este movimiento de electrones lo aprovecho como electricidad. Cuando llegan al cátodo, ¿qué pasa? El cobre que está en solución toma esos electrones y se va a depositar como cobre sólido. ¿Está? Al mismo tiempo, en solución hay otros iones que no hacen nada, ¿sí? Como por ejemplo este sulfato. Y los iones del puente salino, que es lo que conecta ambos compartimentos, esto acá está esquematizado así, pero podría estar así derechito, o la barrera porosa como vimos recién, lo que hacen es mantener la neutralidad de cargas, ¿sí? Porque si acá usted se fija, me están apareciendo cargas más 2 del zinc, y acá me están desapareciendo, entonces
Estos iones acá lo único que hacen es equilibrar cargas, pero no participan de la reacción. Esa es la función del puente salino. Entonces, bueno, esto a mí me sigue generando electricidad hasta que, bueno, se alcance un equilibrio, se me gasten algunos de los elementos que participan en la reacción. Y esta celda voltaica de zinc y cobre es la famosa pila de Daniels, que por ahí la han escuchado nombrar, sí, porque es como, no es exactamente el primero, pero es uno de los primeros prototipos de pila que hemos conocido. En el año 1836, Daniel, un señor, inventó un sistema en donde podía poner esto mismo que está acá, fíjense, en una disposición particular, con esta forma, y bueno, acá tiene los dos extremos de los dos electrodos, y con esta pilita podía aprovechar la energía de esta reacción para lo que quisiera. Esta es como la primera pila que conocemos. Acá abajo tienen escritas las dos hemireacciones que están participando de esta ecuación redox. Si se fijan, esta ya está, es fácil, ya está balanceada, ¿sí? No tengo que, o sea, hasta comparten la misma cantidad de electrones, no tengo que balancear oxígenos ni nada raro porque es bastante sencilla, ¿sí? A ver, bueno, esto era, mira, ahí está. Esto es simplemente para que vean lo mismo que les mostré recién, ¿sí? Cómo pasa. O sea, ahí los electrones, al cerrarse el circuito, pasan por ahí. Si yo conecto ahí un voltímetro, voy a ver el voltaje, pero ese voltaje lo puedo usar para generar trabajo eléctrico, ¿sí? Bien. Entonces, cuando yo hablo de esa energía favorable o eso que nosotros podemos aprovechar, bueno, eso recibe un nombre, se llama fuerza electromotriz, ¿sí? O FEM. Entonces, esa fuerza en realidad es la que hace que los electrones se muevan, básicamente, por eso recibe el nombre de fuerza electromotriz. Entonces, la fuerza electromotriz la podemos definir como una diferencia de potencial, ¿sí? Como yo les dije, justamente el voltaje es una medida de diferencia de potencial. Entonces, ¿cuáles son los potenciales diferentes acá? Y bueno, el potencial es del ánodo y del cátodo, ¿está? Entonces, la FEM de celda, en realidad, pueden verla definida como FEM, fuerza electromotriz, o directamente como potencial de celda, ¿sí? Y se la representa con la letra E, ¿sí? E de celda. Y como les dije, se mide en volts. Acá tienen la definición de volt, por si no la vieron en física cuando hayan aprendido las unidades básicas. Entonces, esa diferencia de potencial va a ser entre el cátodo y el ánodo. Ahora vamos a ver, pero bueno. En primer lugar, veamos qué pasa con este E de celda o FEM de celda. Como yo les decía, si esa energía, o sea, si la reacción tiene la característica de que se va a llevar a cabo espontáneamente, es decir, es favorable que ocurra esa reacción, siempre el potencial de celda va a ser positivo. Lo digo de nuevo de otra forma. Si el potencial de celda es positivo, o sea, si el valor que ustedes, pues, imagínense que supieran calcular la FEM de celda, les da mayor que 0, eso quiere decir que la reacción es espontánea, va a ocurrir, ¿está? Entonces yo voy a poder construir, utilizando esa reacción, una celda voltaica, una pila, ¿sí? Si a mí el potencial de celda me da negativo para una determinada reacción, no voy a poder construir una celda voltaica, ¿sí? Bueno, aparte el potencial de celda, o el E de celda, o E o FEM,
tiene la característica que es una propiedad intensiva. Si se acuerdan de eso, quiere decir que no dependía de la materia, ¿sí? No se ve afectado por cambios estequiométricos, ¿sí? Tiene que ver con esto que les digo de la energía favorable o desfavorable. Pero bueno, sepan que si ustedes calculan el FEM de una celda hipotética, ¿sí? Imagínense, yo les doy una reacción y digo, ¿esta reacción podría ser utilizada para hacer una pila? ¿Sí? Una celda galvánica, una celda voltaica. Y bueno, ustedes se fijan el potencial de celda, lo calculan, y si les da positivo, sí, la respuesta es sí, podría yo aprovechar esa energía en una celda galvánica. Y si les da negativa, es que no la pueden aprovechar porque la reacción no es espontánea. Entonces, esa FEM de celda va a depender justamente de qué cosas componen la celda, esta celda hipotética. Entonces voy a tener que ver la emirreacción del cátodo y la emirreacción del ánodo, que son las dos cosas que participan o forman la celda, pero además voy a tener que ver también las concentraciones de reactivos y productos. Y por supuesto la temperatura siempre es un factor que influye. Entonces, para estandarizar todos estos valores que pueden fluctuar y solamente quedarme o depender de las reacciones específicas, o sea, de los elementos que están participando en esa reacción, lo que se hace es estandarizar un valor en donde está calculado el FEM de celda a 25 grados y en condiciones estándar, ¿sí? ¿Qué es condiciones estándar? Todas las concentraciones de los reactivos y productos que participan es 1 molar. Entonces, de esa manera me olvido de la influencia de la concentración, lo estandarizo a 25 grados, también me olvido de la temperatura, y solamente ahí voy a poder mirar entonces ese valor estandarizado que recibe el nombre de FEM estándar o potencial estándar, ¿sí? De celda. Y lo represento, todo lo que sea estándar, ustedes lo van a ver representado con un cerito, ¿sí? Entonces, por un lado tengo el E de celda, ¿sí? Que es el potencial actual con las condiciones reales, por decirlo de alguna manera, y tengo el E estándar, ¿sí? El potencial estándar de celda, que es el potencial de esa celda, pero con estas condiciones, 25 grados y 1 molar de concentración. ¿Está? Esto a mí me va a ser muy útil, porque estos valores de potencial estándar los voy a poder encontrar en una tabla, no para las celdas, pero sí para cada emirreacción individual. ¿Está? Ahora lo vamos a ver. Entonces, volviendo al ejemplo de la pila de Daniel, que era el de zinc y cobre, si ustedes tuvieran todos los elementos, o sea, los elementos sólidos no, pero todos los elementos acuosos a 1 molar, ¿sí? Y estuvieran a una temperatura de 25 grados, el potencial estándar de celda es 1.1 volt. Vieron que yo les dije, si ustedes ponen un voltímetro ven 1.1, bueno, eso no era tanto verdad, eso era si se cumplían estas condiciones, 25 grados y 1 molar de zinc y de cobre catión. Si yo cambio las concentraciones o cambio la temperatura, este valor va a fluctuar, ¿está? Pero nos sirve para lo que es la materia pensar en estas condiciones estándar, ¿sí? Entonces vamos a usar mucho el potencial estándar. Bueno, como ya les vengo... Sí. No, el FEM estándar, el cobre y el zinc es un ejemplo. El FEM de celda va a depender, todavía no lo escribí, ahora se los muestro acá. Va a depender de los potenciales de cada emirreacción que forme esa celda. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Para eso les presento, porque todavía no les he presentado, los potenciales estándares de reducción. ¿Sí? Teníamos, primero grande, FEM de celda. Es la diferencia potencial dentro de una celda particular. Esa celda yo la construyo con 2 emirreacciones, ¿sí? Como en este ejemplo era la emirreacción del zinc y la emirreacción del cobre, ¿sí? Este valor va a depender de qué emirreacciones yo esté usando, ¿sí?
Para eso tenemos que ver qué son los potenciales estándares de reducción. Este potencial estándar de reducción es justamente el potencial de media celda, o de hemicelda, ¿sí? O de la hemireacción, como lo veníamos llamando nosotros, ¿sí? Entonces el potencial de la mitad de la reacción, ¿sí? De solamente una de las partes, como si fuera en el ejemplo anterior, del zinc o del cobre, es lo que se llama potencial estándar de reducción. ¿Está? Entonces ahora sí, el potencial de celda lo podemos escribir como el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo, ¿sí? Tomemos esta convención, que también está en el libro Brown de química, porque en algunas otras bibliografías esto lo ponen con un signo más, pero porque consideran conceptualmente que el potencial de reducción del ánodo es negativo. Entonces, bueno, a fin de cuentas es lo mismo, para más sencillez, tomen ustedes esta forma de calcularlo, ¿sí? Calculan el potencial de celda como el potencial de reducción del cátodo menos ánodo. ¿Está? Esta es la famosa diferencia de potencial de la cual yo les hablo cuando digo que va a ocurrir un movimiento de electrones desde un electrodo al otro, ¿sí? Fíjense, si esto es, ahora yo puedo calcular si esto es positivo, si esta resta es positiva o esta resta es negativa, y eso va a tener que ver con la posibilidad de que esa combinación de mis reacciones, ¿sí?, sea utilizada para formar una celda galvánica. Ahora veamos de dónde sale ese potencial estándar de reducción, que esto es lo que ustedes encuentran en las tablas, ¿sí?, para cada hemireacción. ¿Sí? Acuérdense que esto es para una hemireacción. Para una celda galvánica completa es el potencial de celda, ¿sí? Es la combinación de los potenciales de reducción de dos cosas. Ahora, si yo el potencial de celda lo calculo como una diferencia de potencial entre ánodo y cátodo, el potencial solo de una hemicelda, ¿cómo lo calculo? Porque siempre cuando hablamos de potenciales es por una cuestión de diferencia de potencial. Bueno, los potenciales estándares de cada hemicelda o de cada hemireacción fueron calculados, ¿sí?, por eso están tabulados, contra un electrodo de referencia, ¿sí? Un electrodo estándar de hidrógeno, se dijo, bueno, el potencial que tenga este electrodo lo voy a definir como 0, ¿sí? Por definición. Entonces yo ese electrodo de hidrógeno lo pongo contra todos los otros posibles electrodos o hemiceldas o hemireacciones que yo quiera averiguar, digamos, su potencial estándar de reducción. Entonces me mantengo en las condiciones estándares, ¿sí?, siempre 1 molar, si es un gas, 1 atmósfera, 25 grados, y ahí sé que el potencial de esta hemireacción, ¿sí?, es 0. Entonces, colocando o enfrentando este electrodo de referencia a cada uno de los posibles electrodos que yo podría tener, ¿sí?, de todas las posibles hemireacciones que conozco, puedo medir cuánto es el potencial de esta celda. Pero si yo ya sé que el potencial de mi electrodo de hidrógeno es 0, en este caso el potencial de celda directamente va a ser el potencial de mi hemireacción, ¿sí? De esta manera se calculó cada uno de los potenciales de reducción para cada hemireacción. Por ejemplo, para la hemireacción del zinc, ¿sí?, para esta oxidación del zinc, que la usamos antes en una pila con cobre, ¿sí?, ¿qué pasó? Se puso el zinc, se lo enfrentó al electrodo estándar de hidrógeno, y el potencial de esta celda fue 0,76. Está. Entonces, directamente yo sé que el potencial de reducción estándar de mi reacción de zinc va a ser menos 0,76, ¿sí? Porque en este caso el cátodo es 0, el de celda es 0,76, entonces el de reducción del zinc es menos 0,76. ¿Está? De esa forma se calculó
lo tenía acá, ¿está? Se calcularon todos los potenciales estándares de reducción, ¿sí? Y esto lo tienen, acá tienen una tablita que la van a poder usar, pero si no, bueno, pueden buscar en internet o tienen en el libro Brown, atrás de todo, creo que, o adelante de todo, no me acuerdo, hay un anexo que es todos los potenciales de reducción estándar en agua a 25 grados, ¿sí? Entonces, otra cosita que les es útil es que acá las hemireacciones están balanceadas, ¿sí? Entonces ustedes si practican también pueden chequear acá, las más conocidas las van a encontrar seguro. Bien, entonces acá tienen, fíjense, como cero el de hidrógeno por convención, ¿sí? Por definición, y tienen calculados los potenciales de un montón de hemiceldas. Con esos potenciales, ustedes ahora, yo por ejemplo les podría decir, ¿puede una hemicelda de plata, por ejemplo, que está acá, junto con una de zinc, formar una celda voltaica? Y bueno, yo ahora puedo mirar estos potenciales de reducción, ¿sí? Ojo que los potenciales son siempre de reducción, ¿está? Pero yo de mi reacción la puedo dar vuelta y hacer que tenga que ocurra oxidación, ¿sí? Pues necesito de las dos cosas. Entonces ahí puedo fijarme los potenciales de las dos de mis reacciones que me piden, calcular el potencial de celda con esta ecuación, y recuerden que si el potencial de celda era positivo, el proceso redox, o sea, esa reacción redox va a ser espontánea y va a ocurrir. Si me da negativo, me está indicando que ese proceso redox es no espontáneo y no va a ocurrir. Acá lo tienen esquematizado, fíjense, si el potencial de reducción del cátodo es mayor que el potencial de reducción de la hemireacción del ánodo, este valor me da positivo, ¿sí? Entonces voy a tener una reacción redox espontánea. Si ustedes quieren analizar el significado del potencial de reducción estándar, ¿sí? O lo quieren razonar, les va a ser útil esto que está acá. Cuanto más positivo sea el valor de potencial de reducción, más tendencia tiene esa sustancia a ser reducida. Imagínenlo como potencial de reducción alto, bueno, esa sustancia tiene mucha tendencia a ser reducida, ¿sí? Entonces, si yo tengo un potencial de reducción muy bajo o negativo, quiere decir que esa sustancia no le gusta ser reducida, le va a gustar más ser oxidada, ¿sí? De esa manera me puedo dar cuenta qué es lo que le va a ocurrir a esa sustancia, si realmente se va a reducir o si se va a oxidar. Y también, así indirectamente, el potencial de reducción es una medida de la fuerza oxidante de una sustancia. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase pasada? Si una sustancia se reduce a sí misma, oxida a otra, ¿está? Entonces, si tengo un potencial de reducción muy grande, quiere decir que se reduce mucho a sí mismo, por lo tanto oxida mucho a otro, va a ser un oxidante fuerte, ¿está? Y fíjense, acá tenemos los potenciales estándares de reducción, fíjense, por ejemplo, el permanganato es una de las sustancias más oxidantes que conocemos, ¿sí? Fíjense que tiene un potencial de reducción muy positivo, muy grande, es decir, que a sí mismo va a tener mucha tendencia a reducirse, ¿sí? Por lo tanto, va a tener mucha tendencia a oxidar a otro. En cambio, los que tengan potencial de reducción negativo, ellos mismos no van a tender a reducirse, sino que por el contrario van a tender a oxidarse, o sea, van a tender va a ocurrir o va a tender a ocurrir la reacción opuesta a esta que vemos acá, es decir, el zinc va a pasar a zinc más 2, eso le va a gustar más que pasar de zinc más 2 a zinc. ¿Está? Esto léanlo bien todo lo que dice acá, digiéranlo, por ahí es complicado de aprender o difícil de acordarse, pero estas cuestiones que yo les pongo acá están buenas para tratar de no memorizar, ¿sí? Sino saber o tratar de asociar, bueno, si yo tengo un valor grande de potencial de reducción, ¿qué me dice eso? Que
esa sustancia tiene muchas ganas de reducirse, ¿sí? Entonces de ahí sacan todo lo demás que ya fuimos viendo. Léanlo, dijéranlo, y cualquier cosa me preguntan, ¿no? No voy a pretender que ahora les digo si tiene potencial de reducción grande, que me digan así al toque lo que es, pero la idea es que lo puedan aprender, ¿sí? Que lo puedan razonar. Bueno, y siguiendo con este tema de la capacidad oxidante y reductora, ¿sí? Que al principio de la clase pasada lo vimos de una manera cualitativa, es decir, vimos, bueno, esta sustancia se puede reducir, entonces puede oxidar al otro. Bueno, ahora nos interesa ver de una manera más cuantitativa, es decir, bueno, ¿cuál es mejor oxidante que otro? ¿Cuál oxida más que otro? ¿Está? Entonces por ahí viene en juego el tema de los potenciales estándares de reducción y de las tablas, ¿sí? De los órdenes. Entonces, si ustedes se fijan en la tabla, en la parte superior van a tener las hemireacciones que tengan el potencial de reducción más alto. Por lo tanto, lo que esté acá va a ser un agente oxidante fuerte, como les mostré recién el ejemplo del permanganato. En cambio, los que estén más abajo van a tener potenciales de reducción chiquititos o negativos, de hecho. Entonces, lo que esté de este lado va a ser un agente reductor fuerte, como les mostré en el caso del zinc. ¿Sí? Bueno, esto mismo está escrito acá, léanlo, y cualquier cosa me preguntan. Pero es importante entonces que sepan. ¿Qué significa el número del potencial de reducción? Bueno, si yo tengo un potencial de reducción grande y positivo, bueno, ¿qué significa? Si tengo un potencial de reducción intermedio, ¿qué significa? ¿Qué va a significar? Y que esa sustancia podría estar participando de cualquiera de las dos formas, como oxidante o como reductor. Ahora, si tengo una sustancia que tiene un potencial de reducción negativo, y bueno, esa sustancia va a ser un agente reductor, ¿sí? No va a ser un agente oxidante. Entonces, bueno, léanlo y cualquier cosa me preguntan. Hasta acá todo lo que vimos tiene que ver con condiciones estándares, ¿sí? Que es lo que yo les dije, concentraciones de 1 molar, temperatura 25 grados. Eso no es la realidad, ¿sí? La realidad, yo tengo distintas concentraciones y también distintas temperaturas, pero bueno, eso por ahora lo podemos seguir obviando. ¿Cómo relacionamos la concentración de cada uno de las sustancias que participan en la reacción redox con la FEM de celda? Bueno, eso lo podemos hacer gracias a la ecuación de Nernst, ¿sí? En la ecuación de Nernst, ustedes van a ver que van a poder calcular el verdadero potencial de celda, o sea, el E sin el cerito, ¿sí? A partir del potencial estándar de celda, ¿sí? Que este valor, ustedes al conocer las dos reacciones, lo pueden calcular a partir de esos valores de tabla que les mostré, porque eso es todo en condiciones estándares. Pero después van a tener otro factor en la ecuación en donde va a influir, ¿sí? Las concentraciones. Tienen acá RT sobre NF, o sea, R es una constante, T es la temperatura, N es el número de electrones intercambiados y F es otra constante, por el logaritmo de Q. El Q, ¿se acuerdan que era el cociente de reacción? ¿Sí? Entonces ahí van a tener metidas las concentraciones de la reacción redox. Esto directamente lo simplificamos como 0,0592 dividido n, o sea, acá están metidas todas las constantes, y el logaritmo de Q. ¿Está? Profe, ¿qué era N? Número de electrones intercambiados. Así como me permite calcular la FEM de celda a partir de las concentraciones, si yo conozco la FEM de celda, puedo calcular las concentraciones y puedo despejar de este Q las concentraciones. Ahora, fíjense qué es lo que pasa acá, como ya estamos hablando de Q, ¿sí? Volvemos un poco a la unidad 1, equilibrio químico. Fíjense lo que pasa cuando nosotros alcancemos el equilibrio en estas reacciones redox, ¿sí? O sea,
ustedes ponen a armar ahí la celda, los reactivos en algún momento se van a consumir, y en algún momento, si ustedes están midiendo con un voltímetro, la FEM de celda les va a dar 0, ¿sí? Entonces, fíjense, si la FEM de celda es 0, ¿qué pasa? Alcancé el equilibrio. Entonces acá Q se reemplaza por la constante de equilibrio, ¿sí? Y esto está bueno porque a mí me permite, si yo reacomodo esta ecuación, tengo una expresión en la cual, a partir de un potencial estándar de reducción de una sustancia, puedo calcular la constante de equilibrio, ¿sí? Esta relación entre la FEM estándar, ¿sí?, y la constante de equilibrio me va a permitir, si yo conozco la FEM, me va a permitir calcular la constante de equilibrio de esa reacción, ¿sí? Por el contrario, si tengo como dato la constante de equilibrio, también voy a poder directamente calcular la FEM estándar de reacción, ¿sí? Todo esto siempre es a 25 grados, ¿sí? Por eso, bueno, dije que eso también lo seguimos asumiendo. ¿Está? Entonces, con estas ecuaciones ustedes ya van a poder relacionar todo lo que tenga que ver con concentraciones de reactivos y productos con FEM. Como la FEM depende tanto de la concentración, sí es importante esta dependencia, incluso puedo tener celdas que están únicamente basadas en diferencias de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que en un compartimento y el otro tengo lo mismo, o sea, tengo la misma en mi reacción, pero con distintas concentraciones de los reactivos y productos, ¿sí? Y estas se llaman celdas de concentración. Son celdas galvánicas también, pero tienen esta peculiaridad de que no tengo combinado en el ánodo y en el cátodo dos cosas distintas, sino que lo mismo. Como dice acá, tengo la misma especie en la celda voltaica, pero con concentraciones diferentes. Y acá tienen, por ejemplo, una celda de concentración de níquel, ¿sí? ¿Qué tengo en el ánodo? Una reacción de oxidación, en donde el níquel sólido pasa a níquel en solución. Y en el cátodo voy a tener también una lámina de níquel, sí, pero en este caso va a ocurrir la reducción, o sea, el níquel en solución va a depositarse como níquel sólido, ¿sí?, en esta barrita. Es exactamente la misma de mi reacción, nada más que en el ánodo va a ocurrir la oxidación y en el cátodo va a ocurrir la reducción. Fíjense que el potencial es el mismo para ambos electrodos. Entonces ustedes me dirán, pero, profe, si el potencial es el mismo, si yo los resto, me da 0, claro. El potencial estándar de celda me da 0, pero el potencial real, ¿sí? Como yo acá tengo fíjense, 1000 de diferencia, porque acá tengo 1 molar y acá tengo 10 a la menos 3 de diferencia en las concentraciones, el potencial de celda real va a ser distinto de 0, ¿sí? Solamente va a ser 0 cuando se alcance el equilibrio y se igualen las concentraciones. Entonces esta es una estrategia también que se puede utilizar, en donde tengo la misma especie, en un lado la hago funcionar como ánodo, en el otro lado la hago funcionar como cátodo, y me baso en generar una diferencia de potencial, una FEM de celda, en base a las diferencias en las concentraciones. Entonces, como ejercicio, les queda para ustedes, con las ecuaciones que tienen acá, ¿sí?, calcular cuánto es esta FEM de celda con estas concentraciones que les figuran aquí, ¿sí? O sea, ustedes van a conocer el Q, o sea, el cociente de reacción con las concentraciones, y van a poder calcular el FEM de celda. ¿Está? Háganlo. De tarea. Y finalmente, bueno, me queda un ratito todavía. Podemos ver entonces la aplicación de esto, ¿sí? Pues yo les dije con las celdas galvánicas o las celdas voltaicas, yo puedo aprovechar esa electricidad para hacer
hacer un trabajo. Entonces, eso nosotros lo vemos reflejado en lo que son las baterías, ¿sí? Las baterías más simples son las que nosotros llamamos pilas, ¿sí? De 1,2 volt, ¿sí? Son baterías alcalinas, ¿sí? La gracia de esto es que sean, imagínense que ustedes no van a estar conectando la celda con los dos compartimentos a un control remoto, ¿sí? La gracia es que sean portátiles, sean autosuficientes y que toda la celda esté metida acá adentro, ¿sí? Yo no me entero de lo que está pasando, simplemente me interesa que me dé el voltaje que yo quiero, ¿sí? De hecho, la mayoría de las baterías están formadas por más de una celda voltaica, ¿sí? Porque si no, el voltaje sería muy bajito, entonces necesito sumar varias celdas voltaicas para llegar a un voltaje que me sea útil. Bueno, las baterías alcalinas después fueron rápidamente reemplazadas por las baterías níquel y cadmio, ¿sí? Que tienen la característica de que pueden ser recargables. Estas cuando se agotan las tengo que tirar, ¿sí? En cambio estas las puedo recargar. ¿Qué desventaja tienen las de níquel cadmio? Que son muy contaminantes, ¿sí? De hecho, no sé si saben, pero ustedes, estas pilas, las comunes alcalinas, las pueden tirar a la basura común, pero estas no las deben descartar en la basura domiciliaria, ¿sí? Sino que hay ciertos lugares en la ciudad, creo que en el Mercado del Patio, hace mucho no voy, pero debería haber uno, en donde ustedes pueden descartar las baterías recargables, ¿sí? Pero bueno, tienen la ventaja de que son recargables y se pueden utilizar más tiempo. Después aparecieron las baterías ion litio, ¿sí? Todo esto, las diferencias entre ellas son qué tipo de celda tienen adentro, básicamente, qué componentes tienen adentro. Y bueno, las baterías que se usan en los autos son baterías de plomo y ácido. Fíjense, ustedes tienen la batería de autos, no sé si alguna vez, no creo, han visto una batería desarmada, pero en su interior tiene, después de última lo podemos buscar una foto o la googlean ustedes, tienen distintas celdas, ¿sí? Una al lado de la otra, embebidas en ácido sulfúrico, ¿sí? En esta batería, el cátodo, o sea, son de plomo porque tanto el cátodo como el ánodo participa del plomo, pero fíjense, en el cátodo tenemos el óxido de plomo, ¿sí? Que pasa a sulfato de plomo. En cambio, en el ánodo tengo plomo cero, ¿sí? O sea, el plomo en su estado elemental que pasa a sulfato de plomo. Y todo esto ocurre en medio ácido, por eso fíjense que las hemireacciones están balanceadas con protones, ¿sí? Están balanceadas en medio ácido. Como les dije, la batería de auto no tiene una sola de estas celdas, porque no me alcanzaría el voltaje, entonces necesito varias, una al lado de la otra. Ustedes podrían ahora escribir la ecuación de celda. ¿Cómo escriben la ecuación de celda? Sumando lo que pasa en el cátodo y en el ánodo, ¿sí? Y pueden calcular el potencial estándar de celda. ¿Cómo hacen eso? Bueno, van a la tabla y se fijan el potencial de reducción estándar del cátodo, ¿sí? De esta misma reacción, hemireacción. Se fijan el potencial de reducción estándar del ánodo, ¿sí? Acuérdense que la van a ver la hemireacción dada vuelta, ¿sí? En el otro sentido, pero la van a poder reconocer. Una vez que tengan esos dos potenciales de reducción estándar, ¿cómo sacaban el de celda? Cátodo menos ánodo. Eso les va a dar un número, ¿sí? Ese número debería ser positivo porque estamos en una celda voltaica, ¿sí? Y cuando tengan ese número van a poder responder cuántas celdas tengo para alcanzar los 12 volts que tiene la batería de auto. Resuélvanlo y después cualquier cosa me lo mandan o me lo preguntan por mail.
Y finalmente, y con esto sí, ya terminamos lo que sería la unidad 2, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una reacción redox no espontánea? ¿Sí? Hasta ahora dijimos siempre espontánea, espontánea, espontánea. Bueno, cuando tengo una reacción no espontánea, esa reacción no va a ocurrir, ¿sí? No voy a poder aprovechar la energía de esa reacción para generar trabajo eléctrico, pero aún así esas reacciones tienen aplicación. Entonces también las vamos a ver. Y es lo que se llama electrólisis, ¿sí? Una celda electrolítica es exactamente lo opuesto, por decirlo de una manera, a la celda voltaica. En la celda electrolítica yo tengo una reacción que no es espontánea, ¿sí? Y a la cual yo le tengo que aportar energía para que pueda ocurrir. ¿Está? Entonces siempre tengan en mente esto, cuando ustedes vean un proceso que requiere una electrólisis, es porque esa reacción en realidad yo la estoy forzando a ocurrir, porque no es espontánea, ¿sí? Necesita una fuente de energía externa para que se lleve a cabo la reacción. Y la electrólisis es muy usada, ¿sí? A pesar de que es un proceso caro, porque imagínense que yo tengo que poner la energía para que ocurra, ¿sí? O sea, tengo que conectarle una fuente de voltaje a este circuito para que empuje, la fuente de voltaje empuje los electrones. Antes los electrones se movían solos, ¿sí? Porque es favorable la energía de la reacción. Acá, como no es favorable, los electrones no se van a mover, tengo que yo ponerle una fuente de voltaje. Y algunas aplicaciones de esto, por ejemplo, es recubrir superficies. Por ejemplo, yo necesito proteger un material de la corrosión, entonces lo voy a recubrir con otra sustancia que no se ve afectada por la corrosión. Entonces, ¿cómo muevo esa sustancia? Bueno, aplicándole voltaje. No pensé que tenía otro ejemplo. Aplicándole voltaje. Lo que se llama galvanización también es un proceso electrolítico. Tienen varios ejemplos, esto de última lo pueden leer un poquito más porque nos quedamos sin tiempo, en el capítulo del Brown, ahí tienen varios ejemplos de electrólisis, ¿sí? Bueno, y con esto queda más o menos cubierto todo lo que teníamos que ver en la unidad 2, ¿sí? Recuerden, porque es la última vez que los veo antes del parcial, que el parcial es teórico-práctico. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener, sí, van a tener ejercicios, o sea, todo lo que hayan visto de ejercicios con Pamela, pero también van a tener ejercicios teórico-prácticos. ¿Está? ¿Por qué? Porque ustedes tienen la posibilidad de promover la materia, ¿sí? Recuérdenlo. Ahora yo, para que quede para todos por igual y por si alguien faltó y no se acuerda, les voy a subir un PDF en donde está explicado las condiciones de regularidad y de promoción, ¿sí? Si ustedes sacan 8 o más en ambos parciales, no rinden examen final. Entonces aprovechen y estudien teoría y práctica para tener la posibilidad de promover, ¿está? Por eso el parcial, a partir de que hicimos este cambio de promoción, le incluimos también conceptos teóricos. ¿Cómo van a ser las preguntas de teoría? ¿Escriba el concepto tal cosa? No me interesa que repitan como un loro las cositas que vimos acá, sino que eso lo van a tener que poner en práctica, ¿sí? Responder verdaderos o falsos, como les puse en el cuestionario de práctica de la unidad 1, responder preguntas del estilo, bueno, como vimos hoy, estas dos combinaciones de mis reacciones, ¿pueden generar una celda voltaica? Sí, no, ¿por qué? ¿Sí? ¿Cuál es el agente reductor en este caso? ¿Cuál es el agente oxidante? O sea, me interesa que apliquen los conceptos, por eso les llamo teórico-práctico y no puramente teórico. No les voy a preguntar qué es un agente reductor, ¿sí? Y que me lo describan con palabras. No, lo van a tener que aplicar en algún ejercicio. Así que bueno,
Les voy a habilitar en un ratito cuando lo termine, o hoy o mañana, ya les habilito un cuestionario de la unidad 2, ¿sí? Para que tengan para practicar, pero como siempre, no se basen solamente en eso, sino que tengan en cuenta todo lo que hemos visto en el PowerPoint de la clase, ¿sí? Y en la bibliografía correspondiente. ¿Alguna pregunta con respecto al parcial o a lo que quieran? Profe, yo. Sí, claro. En el parcial va a ser